Estamos estudiando los primeros pasos después de conocer a Cristo. Hemos repasado cómo llegamos a conocer a Cristo, cómo hemos obtenido la salvación, el perdón de nuestro pecado. También se llama recibir la vida eterna y convertirnos, nacer de nuevo. Todos estos términos hablan de la salvación. Ahora estamos en el bautismo. Los tipos de bautismo. Recuerden que hay dos tipos de bautismo. ¿Okay? Y uno es el bautismo por el Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? Recuerden que es cuando el Espíritu Santo, a quien no podemos ver, nos coloca a nosotros o nos sumerge a nosotros en un cuerpo. Nos coloca, nos inserta en el cuerpo de Cristo, que es todos los que han recibido a Cristo como su Salvador. ¿Okay? Y esto es el bautismo por el Espíritu Santo. Todos los creyentes en la China, la Argentina y en Lima, todos están en un grupo que se llama Cuerpo de Cristo. Pero el otro bautismo, y eso no lo sentimos, no aprendemos de eso después. Pero el otro bautismo es el bautismo de agua. Eso sí sentimos, sabemos, decidimos. El otro es automático, inmediato después de recibir a Cristo. El bautismo por agua tengo que tomar la decisión y un ministro me sumerge en agua y eso me coloca en una iglesia local, en un lugar geográfico, como por ejemplo la iglesia Bautista Luz en el Agustino. Esa es una iglesia local. Entonces me bautizo y ingreso a esa iglesia para servirle en esa familia. Ahora, lo que el bautismo significa. Recuerden que hemos hablado de lo que el bautismo no significa. Bautismo no significa salvación. Dios no va a lavar mi pecado con el agua del bautisterio. De agua de la piscina, de un tanque, de un río o en el mar. Personas se bautizan en diferentes lugares. O en un arroyo, como el río de Jordán. Pero el agua no lava pecado, lava platos y piso, pero no pecado. Es la muerte del Señor Jesús por nosotros y nuestra fe en Él que lava, limpia de toda maldad y todo pecado. Entonces, el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Es la muestra que Dios nos ha salvado. Estoy siguiéndole, obedeciéndole, como vamos a ver. Pero muchos confunden el bautismo con la salvación y se desesperan para bautizarse. Y por eso muchos bautizan, entre comillas, no es un bautismo, es mojar, a sus bebitos o a sus niños, pensando que es necesario para que tengan la salvación. No, en ese caso, el ladrón que se arrepintió en la cruz al lado de Jesús no fue salvo, porque él no pudo bautizarse. Pero él sí recibió el perdón de Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús, a pesar de que no fue bautizado. Ahora seguimos con lo que es el bautismo y con eso quisiera que busquen en sus Biblias en este texto. Mateo 28, lo vamos a repasar. Es un mandato, mandamiento. ¿Okay? Es un mandamiento. En estos versículos leo últimos 3 versículos de Mateo. Es conocido como la Gran Comisión, en el cual
Dios, el Señor Jesús, manda a nosotros, sus discípulos, hoy en día, a ir, salir, activamente buscar y hacer discípulos y bautizarlos y enseñarlos. ¿Okay? Son 4 cosas que Dios nos manda. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunto a ustedes, ¿cuál es la primera cosa que Jesús nos dice que debemos hacer? En versículo 19, presta mucha atención al versículo 19. ¿Cuál es la primera? ¿Okay? Entonces, número 1 es ir. Número 2 es hacer discípulos, hablarles de la salvación. Y número 3, cuando se salvan, número 3 es bautizarlos. Y número 4 es enseñarles que guarden las enseñanzas de nuestro Salvador. Eso es lo que llamamos la Gran Comisión. Entonces, tenemos aquí, ¿qué es bautismo? Es un mandamiento y también es una ordenanza. Es decir, Dios nos da 2 ordenanzas que la iglesia debe cumplir. Una es bautizar y otro es guardar la Santa Cena. Eso hicimos el domingo pasado como familia. 2 ordenanzas, bautismo y Santa Cena. ¿Okay? Entonces el bautismo es un mandamiento y es una ordenanza. Y el mismo texto aquí, Mateo 28, 18, 20. Número 3 es solo para creyentes. Busquen en sus Biblias en Hechos 8, que no nos hace creyentes, es después de creer. Uno tiene que ser creyente, convertirse y tener la salvación antes de bautizarse. Por eso, bebés no se debe, entre comillas, bautizar a infantes. ¿Por qué? Porque no pueden creer. No saben lo que es pecado, menos que no se dan cuenta que son pecadores, porque no saben lo que es pecado y no saben quién es Jesús, que Él murió y que Él murió por nuestro pecado. Entonces no pueden poner su fe en Jesús, no pueden convertirse. Entonces, Hechos 8, hay un señor, no sabemos su nombre, pero es un etíope, un tesorero, un eunuco que trabaja para una reina que se llama Candace en África. Eso está en Hechos 8, 27. Y él está yendo en su carro y en el versículo 28. Y había venido a Jerusalén a adorar y volvía sentado en su carro y estaba leyendo un libro en la Biblia. ¿Cuál libro? Está con un rollo grande, un pergamino, y era el libro de Isaías. Y leyendo el libro de Isaías, no entendía. Y Dios envió a Felipe, evangelista, para explicarle lo que significaba. Y el tesorero, el etíope, dice a Felipe en el versículo 32, 31,
¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Él estaba leyendo esa porción de Isaías capítulo 53. Y respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién habla? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Ah, buena pregunta, dijo Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le explicó, le anunció el plan de salvación, el evangelio al eunuco. Y el eunuco vio ahí, mientras él estaba explicando en su carro: mira, aquí hay agua, hay un arroyo aquí. ¿Qué me pide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo en versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Oh, entonces tú puedes bautizarte. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, entraron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu llevó a Felipe, le arrebató y le llevó a otro lado. Subieron del agua, habían entrado al agua para sumergir abajo a Felipe, el eunuco. Pero aquí la enseñanza es: ¿para quién es el bautismo? ¿Qué es el requisito para bautizarse? Es creer. Tiene que ser creyente. Es solo para creyentes. Okay. Siguiente. Es por inmersión. ¿Qué quiere decir? Poner abajo. Totalmente sumergir a la persona en el agua. Okay. Eso hemos hablado aquí en Hechos 8, 38 y 39, lo expliqué, pero tal vez doy mayor explicación de esta parte. A ver si está aquí. Bautismo por inmersión. El bautismo por inmersión es el único modo aprobado y usado en la palabra de Dios. Hay otros dos modos que se usa, que son intentos de bautizar, pero no es bautismo que Dios aprueba o reconoce. Uno es por aspersión o rociamiento. La intención de bautizar por aspersión es la acción de echar algunas gotitas de agua en la cabeza de la persona. Y esto no está aprobado en la Biblia. No es echar unas gotitas en la cabeza. Aspersión. Otra se llama efusión. Ese es el intento de derramar un poco de agua en la cabeza, tener un recipiente, como un vaso, y lo echas sobre la cabeza de la persona, el infante, y echa agua en la cabeza de la persona. Este modo tampoco es aprobado en la palabra de Dios. ¿Okay? Razones por qué el bautismo correcto es solo por inmersión. ¿Okay? Estos son: número uno, cuando la Biblia habla de bautismo, la palabra significa zambullir,
sumergir, hundir, poner abajo, pero más es sumergir en algo. ¿Okay? La idea de aspersión o la aplicación de gotas no da esa idea. No es la forma de bautizar. Muchos lo hacen, pero no es según como la Biblia manda. ¿Okay? En Hechos 8, 38 y 39, los versículos que hemos visto, descendieron Felipe el etíope al agua y subieron del agua. No es necesario descender y bajar y entrar y salir del agua si es por gotas o por echar un poco en la cabeza. Se saca un recipiente, se saca un poco de agua y se echa encima y listo. Pero ellos entraron al agua. Otro es, Juan el Bautista bautizaba en lugares donde había suficiente agua para sumergir a la persona. ¿En qué río bautizó Juan a Jesús? En el río Jordán. Que busquen en sus Biblias en Juan 3:23. Y eso nos va a explicar que donde Juan bautizaba. Okay. Leo Juan 3:23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim. Porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. ¿Por qué se fue a Enón junto a Salim para bautizar? Y explica, porque ahí hay muchas aguas, suficiente agua para sumergir a la persona en el agua. Si es por efusión o aspersión, echar un poco o echar gotitas, entonces no es necesario buscar un río. Eso se puede hacer con un poco de agua de la casa. No es necesario. ¿Sí? Pero el hecho que buscaba donde había mucho agua muestra que es por sumergir. ¿Okay? Ahora, la siguiente, ¿qué es el bautismo? Mandamiento, ordenanza para creyentes por inmersión. Una pregunta. ¿Alguien me puede contestar? ¿Cuántas ordenanzas tiene la iglesia? Es solo dos ordenanzas. ¿Okay? Ahora, tal vez usted está pensando en Mateo 28, los mandatos que el Señor Jesús dio en Mateo 28. Entonces, es solamente bautismo, bautizo y Santa Cena. Correcto, Isidro. Excelente. Solo esos dos. Son dos ordenanzas. No es el tema esta noche, el tema es bautismo, pero la iglesia tiene también dos oficios en la Biblia, que estoy hablando de oficios en la Biblia. ¿Y qué son esos oficios? Que son dos cargos. Uno es pastor y el otro es diácono. En nuestra iglesia tenemos pastor, no tenemos diácono en el momento, pero ese es un cargo, tesorero o tesoreros, secretario, prosecretario, protesorero, ya, pero secretario y tesorero tenemos en la iglesia, pero no están mencionados en la Biblia. Dos oficios, dos cargos mencionados en la Biblia en la iglesia es pastor y diácono. ¿Okay? Ahora, pastor es igual que obispo o anciano.
El cargo de pastor tiene tres términos: pastor, anciano y obispo. Obispo habla de su responsabilidad. Perdón, habla no de su responsabilidad. Obispo habla de su autoridad. Es supervisor, supervisa la iglesia. ¿Okay? Anciano habla de su carácter. Debe ser persona madura. Por eso anciano, aunque es joven, pero se le coloca el término anciano porque debe tener madurez en su carácter, autoridad en su en supervisar la iglesia. Ese es obispo. Pastor, ese es el término que usamos en la iglesia. Pastor habla de su responsabilidad y tiene estas responsabilidades: cuidar la grey y alimentar a la grey. Debe enseñar la Biblia y preocuparse por las personas en su rebaño. Okay. Entonces, tres términos. Si ustedes estuvieron en mi curso de epístolas pastorales, eso sería una pregunta en el examen. Escríbame los tres términos que habla del cargo principal en la iglesia, el líder de la iglesia. ¿Okay? ¿Cuáles son? Uno es anciano. ¿Okay? Podrían llamar a su pastor anciano, que suena raro para nosotros decir anciano Jorge, anciano Stanley. Podríamos llamar al pastor obispo, obispo Jorge, obispo Stanley. Ese es lo mismo, es bíblico. O podemos decir pastor Jorge, pastor Stanley. A nuestro oído, a eso suena, porque es nuestra costumbre. Nuestra costumbre es usar el término pastor. ¿Okay? Pastor habla de su ¿qué? Responsabilidad. Obispo habla de su autoridad. Y el anciano habla de su carácter. Muy bien. Entonces, a esas preguntas para el examen en mi curso. Muy bien. Ahora, volviendo al tema de bautismo, voy a repasar 4 cosas que el bautismo es. Y con esto terminamos esta noche. ¿Okay? Uno es un mandato. 2, es una de las 2 ordenanzas, Cena del Señor y bautismo. Y 3, es solo para creyentes. Solo para creyentes. Por eso bebés no pueden o no deben, porque no se han convertido. ¿Okay? Número 4, es por inmersión, sumergir a la persona. ¿Okay? El siguiente miércoles seguiremos viendo qué significa el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Pero aquí tenemos 4. Con esto cerramos esta noche. Muchas gracias por su amable atención, su interés en la palabra del Señor. Dios les bendiga.